Usted conoce muy bien al capitán Archi y seguramente sabe que el capitán piloto aviador Leonardo Sánchez Herrera es experto en aviación, además de que es actualmente presidente del Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México. Capitán, ¿qué fue lo que pudo haber ocurrido? Porque de entrada no sabemos hasta que no haya una investigación. Efectivamente, querido Enrique, las causas de un accidente normalmente son varios factores que contribuyen precisamente en la conclusión de estos accidentes. Se tienen que analizar primero que nada desde el momento, ya se analizaron bitácoras, ya dijeron que los servicios mayores estaban efectuados, la documentación de los tripulantes que están totalmente en orden, condiciones meteorológicas, en fin, es una serie de factores y por supuesto también muy importante, y no hemos hablado todavía, la recuperación de las cajas negras que son anaranjadas. Una es una grabadora de voz que graba, valga la redundancia, la conversación que tengamos en cabina, la conversación que yo haga vía intercomunicación con el personal de cabina, con los sobrecargos, y la comunicación que tengo con la torre de control. Eso nos aportará elementos también que vayan reportando en su momento antes, previo al accidente. Y la segunda es la grabadora de vuelo que nos da la actitud y velocidad del avión justo antes del impacto. No podemos determinar de ninguna manera y decir que una racha de viento tiró el avión. Qué vulnerable sería la aviación. Sí. Esto definitivamente pudo haber contribuido las condiciones meteorológicas, pero el análisis tiene que ser desde velocidad cero, el avión estático, hasta el momento del impacto. Ahí hay un trayecto donde hay muchas verificaciones y por supuesto ahí vemos el actuar muy profesional de la tripulación. Que por cierto tengo también que destacar el procedimiento de evacuación que hicieron del avión, 97 pasajeros y 2 menores, que se hizo en 90 segundos. Eso habla de una capacitación y un adiestramiento de altísimo estándar, como lo requieren todas las autoridades mundiales. No sabemos entonces si sí logró despegar, es decir, no sabemos si se elevó o no se elevó. Eso todavía no se sabe. No lo sabemos. Podemos especular mucho, pero sería irresponsable. Sí. El anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional establece claramente de la A a la Z cómo debe investigarse, analizar y sacar conclusiones de todo accidente. Y primero es recuperar las piezas. Que no sabemos si las cajas negras, todavía no tenemos la información de si las cajas negras ya fueron recuperadas. Están ubicadas en lugares estratégicos del avión para ser ubicadas. ¿Quién les da permiso de despegar si hay condiciones meteorológicas adversas? ¿Quién les avisa, está lloviendo, no despeguen? Todo aeropuerto en el mundo tiene una carta de navegación. En esta carta de navegación te establece el mínimo de visibilidad que debes tener para efectuar una aproximación, ya sea despegue o aterrizaje. Número 2, todo avión tiene una limitación de vientos máximos. Esos vientos máximos cruzados principalmente, esos cuando se exceden, cuando el reporte del aeropuerto te dice que hay rachas o hay un viento sostenido mayor a la limitación, obviamente no despegas. ¿Pero quién decide iniciar la marcha, la torre de control o el capitán? Si la torre de control tiene la información de que la visibilidad de las condiciones son las necesarias para efectuar la operación, la torre de control autoriza despegar al avión. Sin embargo, el capitán, por supuesto, siempre tienes la facultad de que en un momento dado, si ves condiciones variables, ahí tienes tú la facultad de decir suspendo el despegue. Pero hay un caso muy interesante en los fenómenos naturales. La madre naturaleza tiene un poder increíble y a pesar de que las aeronaves cuentan con los avances tecnológicos más grandes que hay en la historia de la aviación, hay fenómenos invisibles. Uno de ellos se llama cizalleo. Cizalleo quiere decir que hay un cambio repentino en la dirección e intensidad del viento. Esto en la historia ha provocado accidentes. No quiero decir de ninguna manera que este es el caso de este accidente. Pero hay antecedentes. Sin embargo, es un factor que pudo haber contribuido. Debemos ser pacientes. Todo el mundo deseamos una respuesta pronta en un accidente de aviación cuando el procedimiento requiere de mayor tiempo. ¿Hizo algo el capitán para tratar de estabilizar el avión? ¿Pudo haber hecho algo que salvara la vida de las personas? Estoy absolutamente seguro que los pilotos de la aeronave, así como las sobrecargos, pusieron hasta el último momento todo grado de profesionalismo, precisamente, y el resultado es que celebramos que no hubo pérdidas humanas. Bien, pues muchísimas gracias, querido Archi. Quédate aquí, capitán. Vamos a hacer contacto con Francisco Santana. Claro. Tú estás allá en Durango. ¿Cómo las cosas? ¿Cuál es el reporte que nos tienes, Paco?
Estoy escuchando, Enrique, muy atento al capitán Archi. Déjame comentarte que esas piezas que él menciona para armar ese rompecabezas y tener una opinión oficial de lo que sucedió, pues lo vamos a complementar nosotros con el trabajo a lo largo de este día. Déjame decirte que al platicar sin micrófono, porque no nos los permitieron, porque pues es un asunto delicado y se comprometieron las autoridades de este hospital donde yo me encuentro, el 450, a que hoy podríamos entrevistar a estas personas. Los pasajeros nos comentaron algo muy similar a lo que ha dicho el capitán Archi. En primer lugar, lo que quiero destacar es que señalaron que la azafata fue la última, una de las dos azafatas fue la última en abandonar la nave. Es decir, así como en aquel viejo dicho donde se menciona que el capitán es el último que abandona su barco, bueno, pues aquí en esta ocasión la tripulación fueron los últimos que abandonaron esta aeronave. Y déjame decirte que señalan a estos pasajeros que te comento que hubo 3 brincos y uno de ellos fue muy contundente en su testimonio. Me dijo, Enrique, que después de que tomaron la pista para llegar a la cabecera, pasaron 5 minutos para que la torre de control les autorizara el despegue. Fue entonces cuando iniciaron esta maniobra y que él observaba la ventana y pudo ver que se elevaban aproximadamente unos 4 o 5 metros, fue lo que él me dijo, y que entonces sobrevino el accidente. Este testimonio es muy importante y bueno, nosotros sabremos de armar ese rompecabezas con base en los testimonios y haremos una historia este día. Pero también vale la pena destacar lo que sucedió inmediatamente después del accidente. Las redes sociales dieron cuenta de cómo la gente se acercaba precisamente a la aeronave y también los equipos de extinción de incendio del aeropuerto rápidamente actuaron para que no se propagara más, aunque ya habían abandonado la aeronave los pasajeros. Y también debo decirte que hay una imagen muy interesante por parte de una empresa dedicada a colocar cámaras que dan imagen en tiempo real y que podemos ver cómo las cortinas de lluvia eran impresionantes aquí en la ciudad de Durango. Y déjame comentarte también que hay un video que tomó el equipo de Noticieros Televisa justamente al aterrizar ayer por la noche. Después de que no pudimos aterrizar en la primera maniobra, fuimos desviados hacia el aeropuerto de Torreón y posteriormente tocamos pista finalmente aquí en el aeropuerto de Durango. Es una imagen que veníamos grabando con los teléfonos celulares donde los puntos de referencia son las luces y a pesar de que los brazos sirven como amortiguadores para que no se desestabilice la señal, la imagen, pues déjame decirte que el aterrizaje fue bastante comprometido. Esto pues habla de que las condiciones meteorológicas quizás en esta ciudad no eran las óptimas y eso pudo haber influido en que sobreviniera este accidente. Así las cosas. Paco, simplemente preguntarte por los heridos, nada más confirmar que efectivamente son 20 las personas que continúan hospitalizadas y en qué nivel de gravedad están, si esperamos que en el transcurso del día puedan ya salir. Fuimos testigos a lo largo de la madrugada, Anita, de una cantidad considerable de pasajeros, de lesionados, que abandonaron este hospital. La cifra hasta el momento se mantiene, 20 personas que están lesionadas. De esos 20, son 6 los que se ubican todavía en el área de urgencias de este hospital, es el Hospital 450. Se le llama así porque se inauguró justamente al cumplirse 450 años de la fundación de la ciudad de Durango. Pero déjame decirte que he buscado hasta antes de entrar al aire y estuve llamando a las autoridades de este hospital para conocer el estado de salud y saber una cifra más actual, pero hasta el momento todavía permanece 20 personas hospitalizadas y vamos a actualizarla en cuanto den información las autoridades de este hospital. Muy bien, Paco, gracias por tu Paco. reporte, nos mantenemos al pendiente. De hecho, este es el video del que nos habla Francisco Santana, cómo se ve esta enorme cortina de humo y también lo que nos platicaba el video de las cámaras de Noticieros Televisa, cómo pues se dan estos vientos importantes y que tuvieron que ser desviados y ya más tarde poder llegar a este punto y cómo efectivamente se ve que hay una fuerza importante de los vientos, de las lluvias. El propio capitán Archi nos había reportado en estos días que había un atípico frente frío que también provocaba la presencia de vientos en esa parte norte del país, pero de ahí a acelerarse, como en algún momento intentó el gobernador a decir, no, fue la lluvia lo que provocó el accidente, capitán, pues hay una gran distancia, ¿no? Sí, hay una gran distancia y a lo que estaban comentando que ayer en el aterrizaje no lo pudieron hacer y tuvieron que descontinuar, hacer una aproximación frustrada. Todo vuelo debe ser calculado con el combustible necesario de aeropuerto de origen a destino, pero en caso de que en el destino, por cuestiones meteorológicas, por falla de luz eléctrica, por un sismo, en ese momento se cierra, se debe tener un aeropuerto alterno. Entonces, estas desviaciones son precisamente estándares de seguridad
precisamente para cuidar la integridad de los pasajeros, de los tripulantes y de la estructura del avión. Archie, ayer estuviste en una reunión con los pilotos, digamos, fue una reunión a la que los convocaron de emergencia. ¿Qué se trató ahí? Precisamente se juntan, se hace un cuarto ahí, una junta, donde se ven que se sigan los protocolos mandatorios con respecto a la tripulación, se verifica que todos los pasajeros estén bien y se empieza a hacer una recopilación y a recabar la documentación, toda la información necesaria, reportes meteorológicos, grabaciones de la torre de control y el piloto. Se hace una recabación de todo para empezar precisamente el análisis e investigación de todo eso. Y no apresurarse con las conclusiones. No apresurarse, definitivamente. Entiendo, muchas veces que queremos, ya lo dije hace unos minutos, queremos respuestas prontas. Sin embargo, un accidente aéreo requiere de mayor tiempo para un análisis y para tener todos los elementos que de alguna manera coadyuvaron o contribuyeron para un accidente. Bien, gracias Francisco Santana, gracias capitán Archie. Encantado. Gracias, Archie. Encantado.